Hola nuevamente a tu página para aprender inglés totalmente gratis. Ingresa a nuestras páginas web para que puedas encontrar todo el contenido de nuestros cursos. Suscríbete y dale me gusta al video de hoy. Hola, bienvenido nuevamente a tus clases para aprender inglés. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Object Pronouns o pronombres objeto. Antes de iniciar le invito a que le dé me gusta, se suscriba y compartas nuestro contenido. ¿Listo? Ya que lo hiciste, iniciemos. ¿Qué es? Los pronombres objeto son y se usan en la posición del complemento en las frases después del verbo. Así se usan para representar la persona o bien sea la cosa que recibe la acción del verbo. Entonces por acá tenemos nuestra estructura. Tenemos el verbo y luego va a seguir el pronombre objeto. El pronombre objeto va a ser el elemento, la cosa o la persona en la cual va a recaer la acción de nuestro verbo. Ahora debemos conocer cuáles son los pronombres objeto. Los pronombres objetos son los que están en esta columna. I, que significa yo en los pronombres personales, en pronombre objeto es me. You es el mismo, you. He se convierte en him. She se convierte en her. It sigue siendo el mismo. We, nosotros, se convierte en us. You sigue siendo you. Ahora ustedes preguntan por qué se repite dos veces. Es que you significa usted o ustedes, singular y plural. They se convierte en them. Y acá tenemos sus traducciones. Me en español es me o mi. You es tú, ustedes, usted, vos, vosotros, te, ti, lo, la, le, os. Him es él, lo, le. Her es ella, la, le. It, él, ella, lo, la, le. Us, nosotros o nos. Them, ellos, ellas, los, las, les. Ahora usted dirá, ¿qué cosa tan complicada? Le digo, no. Es muy sencillo. ¿Y cómo vamos a hacer para poderlo entender? Muy fácil. Los gringos sí lo tienen complicado porque tienen que aprenderse en todos estos significados, todas estas traducciones, pero nosotros no, simplemente nos vamos a aprender estas que están aquí. Y yo les voy a dar la clave para que la puedan entender fácil y sencillo. Como les he dicho anteriormente en los antiguos videos, el español gramaticalmente se parece mucho al inglés. Entonces, después que entendemos cómo funciona en el español, en el inglés va a ser un chiste. Y eso es lo que vamos a ver acá con nuestra parte 3 con los ejemplos. Vamos a leerla primero en español para que nos podamos meter en el tema. Digo, esto es para ti. La cosa está recayendo sobre la persona. En este caso el verbo es. ¿Para quién es? Para ti. Ahora, ese ti viene a ser usted, ¿cierto? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre objeto, sí? Para usted. You, ¿cierto? Sigue siendo el mismo. Entonces decimos en inglés, this is for you. Esto es, ese es el verbo, es para ti. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre esta personita. Otro ejemplo, estos son para ustedes. These are for you. Otro ejemplo, Mari, necesito verte después de la clase. Necesito verte. ¿A quién? A ella. En este caso nosotros en español no agregamos sería necesito verte a ti. En este caso lo podemos simplificar con el verbo verte. Pues sabemos que es a alguien, a usted. En este caso a Mari. Decimos en inglés, Mari, I need to see you after class. Mari, yo necesito verte. ¿A quién? A ti, después de clases. Y último ejemplo,
Mari y Carlos, necesito verlos después de clase. Estamos hablando de ellos. Entonces decimos, Mari and Carlos, I need to see you after class. Necesito verlos a ustedes después de clases. Fácil y sencillo. Para entenderlo mejor tenemos acá otros ejemplos con diferentes sujetos. La primera dice, por favor, dame ese libro. ¿A quién le vamos a dar ese libro? Pues a mí, porque yo soy el que lo estoy pidiendo. Por favor, dame ese libro a mí. Pero esa parte nosotros en español la eliminamos porque ya en la oración se da a entender, ¿cierto? Pero en inglés no pasa así. Debemos decir, please give that book to me. Por favor, da ese libro a mí. O la podemos hacer de esta manera. Please give me. Tomamos este me y lo pasamos acá. Como tenemos nuestra estructura. Please give me that book. Por favor, dame ese libro. La podemos hacer de esas dos maneras. Ya sea tomando el me y ponerlo como lo tenemos acá en la estructura después del verbo. O lo dejamos a lo último agregándole to me. ¿Cierto? Es una opción. Lo volvemos a hacer acá. Mamá dijo que quiere hablar contigo. Mamá dijo que quiere hablar contigo. ¿Con quién quiere hablar? Conmigo, ¿cierto? Quiere hablar conmigo. Entonces, como decimos en inglés, Mom said you want to talk to me. Mamá dijo que quieres hablar conmigo. Talk to me. Así lo manejamos. Acuerda que al último le ponemos el to casi siempre. Otro ejemplo. ¿Te importa si me siento contigo? ¿Con quién me voy a sentar? Con alguien al que le estamos hablando. Entonces sería, do you mind if I sit with you? ¿Te importa si yo me siento contigo? Recuerden que estos object pronouns siempre los vamos a colocar. No, más fácil. Los object pronouns son aquellos en los cuales recae la acción, ¿cierto? Los que reciben la acción del verbo. Por ejemplo, no lo conozco. ¿A quién? A él. No lo conozco a él. Pero como ya por contexto sabemos que es a cierta persona, entonces no lo ponemos en español. Pero en inglés sí, miren. I don't know him. No lo conozco. I don't know. ¿A quién? Him. A él. Verbo. Y seguimos con el pronombre objeto. El verbo, la acción recae sobre el pronombre objeto siempre. Otro ejemplo. Creo haberle visto antes. En este caso, una oración completa sería: creo haberla visto a ella antes, ¿cierto? Entonces decimos en inglés: I think I've seen her before. Yo creo que la he visto a ella antes. Entonces tenemos otro ejemplo. Guácala, no lo toques. You, don't touch it. Entonces decimos don't, que es no, lo toques o no toques eso. Entonces decimos no tocar, y si tocamos don't touch y la persona que don't touch what, no toco qué. Por esa razón debemos colocar lo que estamos hablando. Don't touch it, no lo toques o no toques eso. Puedes dejar ese paquete con nosotros. Puedes dejar ese paquete con nosotros. You can leave that package with us. Puedes dejar ese paquete con nosotros. O sea, usted dice, you can leave that package. Y entonces el gringo le pregunta, with who? ¿Con quién? Por esa razón debemos colocar la terminación with us. Puedes dejar el paquete con nosotros. Y por último, ¿ya los saludaste? Did you already say hello to them? ¿Ya los saludaste? ¿A quiénes? A ellos. Entonces
acá decimos say hello es decir, saludar a ellos, ya los saludaste o ya saludaste a ellos. Y así de fácil son los pronombre objeto. Decimos que lo colocamos verbo y luego pronombre objeto, pero también está la opción de hacerlo de esta manera, que al final colocamos el to y luego le agregamos el nombre objeto y la oración queda bien. O también le podemos colocar el with you, pero debe ser contigo, con ella, con nosotros. De acuerdo a ello, vamos a cambiar el pronombre objeto. Entonces puede ir con to, pronombre objeto, with, pronombre objeto, o simplemente la fácil, la sencilla es después del verbo colocamos el pronombre objeto y ya tenemos nuestra oración. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando la acción recae sobre mí, colocamos me. Cuando la acción recae sobre usted, colocamos you. Cuando la acción recae sobre él, colocamos him. Cuando recae sobre ella es her. Cuando recae sobre eso es it. Cuando recae sobre nosotros es us. Cuando recae sobre tú es you. Y cuando recae sobre ellos es them. Por eso vemos que la acción, que es el verbo, see you, te vemos o te necesitamos, need you, see you, para hacer referencia que una cosa, la acción está recayendo sobre algo o sobre algo. Fácil y sencillo. Verbo y después el pronombre objeto, dependiendo la persona a la que el verbo le ponga esa acción. Un ejemplo fácil y sencillo en español para terminar es yo te he visto a ti antes. I've seen you before. Te he visto antes, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo y después del verbo agregamos nuestro pronombre objeto, que es sobre quién recae la acción. Muy fácil y sencillo, espero que hayas entendido. Si quedaste con alguna duda, nos lo puedes hacer saber por medio de los comentarios o por nuestra página web. ¡Feliz día!